El día de hoy es muy grato contar con su presencia para comentar un poco del doctor Mendiola. El doctor es ex asistente del Servicio de Oftalmología del Instituto Nacional de Salud del Niño y es actualmente presidente del CLADE. Doctor Mendiola, muchas gracias por su participación. Lo dejo a cargo de la ponencia. Sí, ¿cómo están? Bueno, siempre Recording in progress. siempre agradecido por estas invitaciones. ¿Me escuchan bien? Sí. Todo bien, Fernando. Lo que pasa es que no sé por qué no puedo compartir pantalla. Ya te di privilegios. Pongo compartir pantalla, me sale desktop, pizarra. Primera vez que me sale esto. ¿Tiene el archivo abierto, doctor? Sí. Tengo el archivo abierto. Debería. Claro. Solamente te sale el archivo. Debería aparecer. Sí, estoy haciendo lo de siempre. Y si sale y vuelve a entrar, es una opción también. Sí, Fernando. ¿Cómo? Pon finalizar la presentación y vuelves a entrar como si empezaras la sesión. Ya, o sea, cierro todo. Sí, cierra todo. Recording stopped. Gracias. Listo. Recording in progress. Bueno, vamos a avanzar. Creo que nos hemos atrasado un poquito. Estamos con el tema de anomalías del desarrollo y las disgenesias del segmento anterior. Solo para recordar, una disgenesia es una malformación, un mal desarrollo, un defecto en la formación, en este caso, del segmento anterior, en la parte embrionaria del segmento anterior. Como todos recuerdan, el segmento anterior se forma gracias a varias estirpes celulares, de las cuales unas proceden del ectodermo superficial, otras del ectodermo neural, unas muy importantes de las células de la cresta neural, que las vemos repartidas durante la formación de la copa óptica alrededor de toda la copa, y algunas del mesodermo embrionario. La diferenciación de todas estas células y su ubicación precisa en las diferentes capas o estructuras del ojo va a ser guiada por genes, entre ellos PIT, FOX y otros genes homeobox que tienen que ver con la diferenciación y especificación de cada una de las células de estas estructuras. Las disgenesias del segmento anterior incluyen típicamente anomalías combinadas de la córnea y del iris, y estas pueden tener un grado variable de severidad. Pueden ser algunas verdaderamente inocuas, como un rezago de Axenfeld en la periferia de la córnea, o ser bastante severas y comprometer la estructura del ojo y la función visual. Puede haber ambliopía, puede haber compromiso severo de la visión y a veces también de la autoestima, porque el paciente puede presentar problemas psicológicos por el aspecto anormal de sus ojos. El manejo, por lo tanto, es multidisciplinario. Por un lado, muchas veces tenemos que recurrir a los genetistas para un diagnóstico preciso, porque muchos de estos casos tienen asociados variadas formas de cromosomopatías, otras veces se encajan dentro de síndromes específicos y a veces están asociados a enfermedades metabólicas. El tratamiento
En ocasiones puede ser simplemente la observación cuando la enfermedad es inocua o cuando es poco lo que podemos hacer en términos generales. Por ejemplo, en un microoftalmos unilateral a veces no hay mucho que se pueda hacer. Y de todas maneras, muchos van a requerir tratamientos conjuntos, con otorrinos, con neurocirugía, con cirugía de cabeza y cuello, maxilofacial, psicología, etc. Brevemente, lo que son las características normales de la córnea y del segmento anterior en los pequeños, en el recién nacido, es normal que en los primeros 2 días la córnea no esté 100% transparente, no esté brillante, haya cierto haze, y en los prematuros esto puede durar 4 a 6 semanas. De hecho, que la transparencia corneal aumenta en los primeros meses de vida porque disminuye el espesor corneal. El endotelio va trabajando mejor, pero también se van arreglando las capas de colágeno, de modo que el grosor corneal central, que es de más o menos 0.571 milímetros al nacer, alcanza el nivel del adulto a los 15 años de 0.545 milímetros. El diámetro corneal, hay que recordarlo siempre, en menores de 1 año mide cerca de 10 milímetros, puede variar de 9.5 a 10.5 milímetros, y después del año ya va adquiriendo las dimensiones adultas y tiene que ser de 11 a 12 milímetros, nunca más de 12 milímetros. A los 2 años de edad, más o menos se alcanza el tamaño corneal del adulto. Las anomalías de la córnea se clasifican en 2 grandes grupos. Ya vamos a hablar de anomalías entonces. Unas, córneas con tamaño anormal, puede ser grande, hablamos de megalocórnea, o puede ser una córnea muy pequeña, microcórnea, y opacidades corneales congénitas, que se clasifican en un acrónimo que es el STUMP o STUMPET. Obviamente, las anomalías del tamaño y de la transparencia pueden coexistir ambas, no están aisladas necesariamente. Recordemos que si tenemos una córnea grande, y una córnea grande es una córnea mayor de 11 milímetros en un paciente menor de 1 año, o mayor de 12 milímetros en un paciente después del año de edad, siempre lo primero que hay que hacer rápido y a la brevedad es descartar glaucoma congénito o un glaucoma juvenil, pero sobre todo glaucoma congénito. Perdón. Hablemos de la megalocornea simple. En la megalocornea simple lo que hay es un agrandamiento. ¿Cómo ha subido? ¿Cómo ha subido o Hay que pagar un... Ok. Un agrandamiento de nacimiento que no es progresivo de la córnea, a diferencia del glaucoma congénito, que es un agrandamiento progresivo. La córnea puede tener dimensiones levemente anormales, como de 13 milímetros, pero o en ocasiones puede ser muy grande, hasta casi 17 milímetros. Usualmente es bilateral, todos los casos que he visto han sido bilaterales, y histológicamente no hay anormalidades en la córnea, el recuento endotelial es normal. Este es un pacientito que vi y este es un familiar. Cuando hay megalocornea, hay que descartar glaucoma, de todas maneras, como ya habíamos dicho, pero las características en la megalocornea, a pesar del gran tamaño de la córnea, es que no hay edema ni estrías de HAP, la longitud axial del ojo es normal, tienen presión normal, pero siempre, recuerden que la presión en los niños a veces es difícil de medir, y hay un disco óptico sin excavación. A veces no solo la córnea está afectada, sino también, perdón, aquí quiero sacar esto de acá. Ya, bueno, sino también todo el diafragma, todo el segmento anterior es grande, o sea, desde el diafragma con el iris hasta la córnea son grandes, y el segmento posterior
el polo posterior es normal. Cuando todo el diafragma corneal es grande, hay iridodonesis, el iris es hipoplásico. Estas no son fotos mías, son fotos de la red. Hay facodonesis, embriotoxon posterior, puede haber uso de Krukenberg, y estos pacientes tienen riesgo de catarata, glaucoma y luxación del cristalino. Es el megaloftalmos anterior. El manejo de la megalocornea simple, como decía, exige descartar y vigilar si desarrollan glaucoma. Este es un niño que vi desde muy pequeño con megalocornea simple y más o menos recién a los 14 años empezó a desarrollar presiones oculares elevadas. Una forma de vigilarlos es a través de la paquimetría. Si empieza a engrosarse la córnea, hay que sospechar que puede estar aumentando la presión ocular. En adultos con megalocornea y catarata hay que tener cuidado de que el lente intraocular puede subluxarse en estos pacientes. La microcórnea es lo opuesto, es la córnea muy pequeña. Generalmente en el recién nacido, cuando el diámetro corneal es menor de 9 milímetros, y a partir del año de edad, cuando la córnea mide menos de 10 milímetros de diámetro. Es importante hacer la ecografía o sea, medir el diámetro axial para definir si es solo microcórnea o si estamos hablando de un microftalmos. La microcórnea se llama microcórnea verdadera cuando el tamaño del globo ocular es normal y es solo la córnea la que es pequeña con toda la zona del limbo. Puede ser un carácter aislado o puede estar asociada a normalidades del iris, del ángulo camerular y del cristalino. Y microftalmos es cuando la córnea es pequeña, pero porque todo el globo ocular es pequeño. En la microcórnea verdadera, este es un caso muy antiguo, tomado de un slide, la mamá y el hijo con microcórneas verdaderas, son bilaterales en más o menos el 50% de los casos, son formas mayormente autosómicas dominantes, como era el caso de este paciente, y en algunos casos puede haber corectopia, una discreta corectopia e hipoplasia macular, que aparte de las ametropías que generan poca visión en estos pacientes que pueden tener hipermetropías importantes, la hipoplasia macular ayuda en la mala agudeza visual. Cuando hay microcórnea con microftalmos, casi siempre vamos a tener otras alteraciones oculares y sistémicas o craneofaciales. Por ejemplo, puede tratarse del síndrome óculo-dento-digital, que es autosómico dominante. Tienen esta facies característica, hipoplasia de las alas nasales, aunque algunos casos pueden tener microcórneas verdaderas, es decir, no hay microftalmos. Y el clásico Hallermann-Streiff que vemos con microftalmos, catarata y microcórnea. La herencia del Hallermann-Streiff no se conoce bien, pero cuando hay microcórnea el manejo suele ser complejo, sobre todo si el paciente presenta catarata y glaucoma. Pueden haber complicaciones serias. Importante, como decía, identificar fenotipos. Esto se asocia mucho a cromosomopatías. Y dentro de la parte visual, si podemos, si los medios están transparentes, manejar la hipermetropía, la ambliopía y la anisometropía. Se habla de microftalmos cuando la longitud axial del globo ocular es menor de 2 desviaciones a estándar del tamaño que esperamos para la edad del paciente. El microftalmos se clasifica como simple o complejo. Simple cuando el globo ocular es normal, solo que es pequeño, y complejo cuando hay esas anomalías del iris o de la uvea asociadas. Una forma de microftalmos simple es el nanoftalmos. Aquí hay microcórnea, una hipermetropía alta y una longitud axial pequeña. El globo es enanito. Esta es una condición bilateral y desarrollan glaucoma y cataratas o desprendimientos de retina entre la tercera y quinta década de la vida, a veces antes con el glaucoma.
La ecografía nos permite determinar bastante bien el tamaño del ojo, el cual es pequeño, sin llegar a ser microftálmico 100%. Cuando hay catarata, la biometría suele ser muy difícil. Hofer Q es el que recomiendan en este artículo, perdón, que en una presentación del meeting anual de la Academia en el año 2000, y cuando hay que hacer cirugía de glaucoma hay que tener cuidado porque estos pacientes hacen efusión coroidea con mucha facilidad y desprendimientos de retina con mucha facilidad. El lente intraocular muchas veces va a requerir poderes muy especiales, entre más 70, más 50, etc. Los microftalmos complejos, ya dejamos los microftalmos simples, aquí el ojo es pequeño, pero tiene anormalidades del iris, se clasifican en dos. En los colobomatosos, y casi siempre hay que descartar aquí una cromosomopatía, y los microftalmos no colobomatosos, pero que tienen anormalidades, y el más frecuente que vemos es la persistencia hiperplásica del vítreo primario, como es en este caso. Dentro de los microftalmos colobomatosos, aquí solo como ejemplo, una trisomía 13, el síndrome de Patot, con microftalmos bilateral y colobomas que desgraciadamente no se ve, y siempre tener en mente la asociación Charge, que es un acrónimo para la presencia de colobomas en el iris, enfermedad cardíaca, atresia de Coanas, retardo del crecimiento, hipoplasia genital, y anomalías del iris. Dentro de las disgenesias, que usualmente son leves, pero a veces no, está la persistencia de la túnica vasculosa lentis, que como todos recuerdan es una malla de vasos que va a nutrir sobre todo al cristalino que se está formando en etapa embrionaria. Los rezagos de esta túnica vasculosa pueden tener diferentes formas y tamaño, mayormente son inocuas, son muy pequeñas, son intrascendentes, pero a veces pueden tomar dimensiones, como en estos pacientes, bastante grandes y ocluir el eje visual. Pueden asociarse a cataratas polares anteriores, pueden ser bilaterales, asimétricas, y a veces son unilaterales, y hay que tener cuidado porque estos pacientes suelen tener anisometropías importantes. A veces el paciente, cuando está en miosis, presenta oscurecimientos, si está frente a luz intensa, porque queda muy poco espacio o ningún espacio para la pupila, y el paciente puede requerir cirugía. La cirugía puede hacerse con láser, disparando jack láser sobre las estructuras, pero si no hay mucha tensión en las bandas, se requiere demasiado poder y corre riesgo el endotelio, se recomienda la cirugía convencional con tijeras. Las opacidades corneales congénitas o neonatales, usualmente, bueno, tienen etiologías muy variadas. Estas opacidades tienen una gran variedad de etiologías y cada etiología a su vez tiene fenotipos muy variables. Y para eso siempre se recomendó la mnemotecnia, el STAMP o STUMPET. La S de esclerocórnea, T de trauma, la U de úlcera corneal, que se refiere a infecciones, M de enfermedades metabólicas, P de anomalía de Peters, E de endotelia de distrofias, se refiere a las distrofias, y D de los dermoides corneales. Este acrónimo es útil, pero tiene digamos, algunos errores que se han conocido recientemente, sobre todo en lo que es la clasificación de la esclerocornia y la anomalía de Peters. Voy a dar algunos ejemplos. Esto es lo que clásicamente se conocía como esclerocornia, una opacidad periférica con una atenuación central, y la córnea generalmente plana. Y este es el clásico Peters. Y aquí clínicamente, fenotípicamente, podemos llegar a un buen diagnóstico. Esclerocornia y Peters, que es lo opuesto en cuanto a opacidad. Aquí
la periferia está transparente y solo el centro es anormal, y ahí hay algunas bandas del iris hacia la opacidad. Pero algunos casos como estos van a tener una clasificación ya más problemática. Es Peters, es esclerocornia, es una mezcla de ambos, y el VM ha venido a ayudar un poco, pero nos obliga a reclasificar las cosas. Antes de entrar a lo del VM, tenemos que saber que en las opacidades corneales congénitas podemos tener diagnósticos clínicos fenotípicos. Esto me refiero a cuando leemos artículos en las revistas. Hay que tener mucho cuidado de qué diagnóstico se está usando para catalogar al paciente como anomalía de Peters o como o como esclerocornia. Puede ser que el diagnóstico sea solo clínico, puede ser que el diagnóstico sea apoyado por una mutación genética que se ha logrado determinar, o lo que es ideal es que el diagnóstico esté apoyado por VM. Hay que tener cuidado también con los diagnósticos genéticos, porque las mutaciones genéticas no siempre se corresponden con el mismo fenotipo, por más que sean la misma mutación. Y puede ocurrir que en miembros de una misma familia que comparten la misma mutación, el fenotipo de la opacidad sea diferente. El doctor Nishal, en un artículo en el 2002, encontró que había un error del 40% en el diagnóstico fenotípico de una opacidad corneal cuando lo corroborábamos con VM. Sin embargo, el diagnóstico histológico siempre confirmó el diagnóstico del VM. En pocas palabras, el VM resultaba ser mejor que el diagnóstico fenotípico, o sea, mejor que nuestra apreciación clínica de lo que si era Peters o esclerocornia. Con frecuencia, el diagnóstico clínico de esclerocornia resultaba ser una anomalía de Peters al VM, y por lo tanto, para el doctor Nishal y algunos de sus colaboradores, la esclerocornia es más un signo que un diagnóstico. Les recomiendo a los que les interese el tema, esta es la referencia bibliográfica en Córnea del 2015, y basado en estudios clínicos de VM, se propone esta clasificación de las enfermedades, de las opacidades congénitas de la córnea. Me avisan si me estoy pasando de tiempo en algún momento. Las enfermedades corneales, las opacidades corneales se pueden clasificar como primarias o secundarias. Primarias es una alteración propia del desarrollo de la córnea y puede ser aislada, como en el caso de las distrofias corneales o en la llamada córnea plana, o relacionada a un compromiso sistémico, como sucede en el dermoide corneal, que todos sabemos, por ejemplo, se asocia al síndrome de Goldenhar, o epitelios corneales hipertrofiados, algunas formas de queloides corneales. La enfermedad corneal secundaria, la córnea básicamente es normal, pero son otras anomalías del ojo las que van a producir la alteración. Puede ser una anomalía del desarrollo del segmento anterior, y aquí entran lo que son las digenesias del segmento anterior, que actualmente se clasifican en dos formas: la querato-irido-lenticular, KIL, o la irido-trabecular, el DIT, D-I-T. La disgenesia querato-irido-lenticular correspondería a la S de esclerocornia de la nemotecnia Stump. Dentro de las formas adquiridas están formas metabólicas, los traumas obstétricos y algunas infecciones neonatales. El trauma obstétrico es la T de Stump, la U de úlcera del Stump corresponde a las infecciones, la M de metabólica está acá. Aquí se sobreponen en las digenesias querato-irido-lenticulares la esclerocornia y la P de Peters. Las distrofias corneales son la E del Stump y el dermoide corneal. Así están, ahí estarían las dos clasificaciones, las formas de clasificar. Pasemos primero por esta parte de aquí, por las enfermedades corneales secundarias.
implican una anomalía del desarrollo de todo el segmento anterior. Como decía, hay dos: la querato-irido lenticular, el KILT, y la irido trabecular. Esta es la clasificación moderna. Es interesante porque aquí son anomalías en las que la formación de la cámara anterior, la separación del cristalino de la córnea va a sufrir un espectro de alteraciones. Y también es interesante que en muchos casos el tamaño del defecto en el adulto, en el ojo adulto o en el ojo ya formado después del nacimiento, corresponde al tamaño de la alteración cuando el ojo estaba en formación. Todas estas alteraciones tienen que ver con un arresto en algún momento en la migración de estas células de la cresta neural, cuando están formando, como decía, no solo el endotelio corneal y la cámara anterior que se está formando, sino también la separación del cristalino del ectodermo superficial. Y la clásica es la anomalía de Peters, que actualmente se llama disgenesia querato-irido lenticular. Pero obviamente un nombre tan pegado como el de Peters ya no lo vamos a poder quitar. Y aquí el cristalino está pegado, el iris está pegado a un defecto corneal en el que usualmente no hay endotelio y está opaco. La otra forma de alteración del desarrollo de segmento anterior es la irido trabecular, ya no la querato irido lenticular, sino la irido trabecular. Acá no hay querato. Implica el glaucoma congénito primario, el Axenfeld-Rieger y la aniridia. Veamos el KILT, las querato irido lenticulares. El espectro incluye adherencias iridocorneales, como en este caso, un cristalino normal y una opacidad corneal por lo general central, una falla en la separación del cristalino, el cristalino no llega a separarse y queda adherido a la córnea. El cristalino se separa, pero luego es empujado otra vez hacia adelante, a veces por una persistencia del vitrio primario, y se vuelve a adherir. El cristalino se puede separar, pero falla en su desarrollo y a veces no se forma el cristalino y constituye la faquia congénita. Las adherencias iridocorneales, creo que todos hemos visto casos como este, es la clásica anomalía de Peters tipo 1, acá están dos ejemplos típicos, tienen muy buen pronóstico en queratopatías penetrantes. A veces basta para aliviar la visión del niño en hacer una iridectomía en sector y bypassear la opacidad corneal, y hay que tener cuidado porque estos pacientes pueden hacer glaucoma. A veces el cristalino falla en separarse. Este es un caso que vimos con el doctor Mario de la Torre. La opacidad corneal central o total puede estar vascularizada, hay poco desarrollo de la cámara anterior y el cristalino mantiene unas adherencias hacia la parte posterior de la córnea que se pueden ver en el VM que hizo el doctor Mario de la Torre. El cristalino es cataratoso y no se identifica una cápsula anterior en el punto de contacto con el VM. Si el cristalino se llegó a formar, se separa, pero luego vuelve a pegarse a la córnea, esto lo puede diagnosticar el VM porque se logra ver la cápsula anterior del cristalino como una imagen de alta reflectividad. En estos casos, si el cristalino es cataratoso, que lo suele ser, la extracción de la catarata puede dar buenos resultados. Y estos son ejemplos de opacidades corneales con vascularización cuando el cristalino ha fallado en desarrollarse, el cristalino no se ha formado y todo el segmento anterior está normal. Esto es lo que antes llamábamos esclerocórneas, pero en realidad ahora sabemos que son variantes de KILT. Este es otro caso, este es un paciente mío y esto es de la literatura,
donde el cristalino y todo el segmento anterior está disgenético, no se ha logrado formar. Antiguamente, clínicamente, fenotípicamente, esto le llamábamos esclerocornia. Recuerden de que a veces la anomalía de Peters se puede asociar a otras anomalías generales, estatura corta, retardo mental, fisuras palatinas, etcétera, y a esto se le llaman los síndromes de Peter Plus o Peter más, ¿no? Uno clásico es el síndrome de Klaus-Kibling, donde hay anomalía de Peters, retardo mental, una facies bastante característica y agenesia de un riñón o malformaciones renales. Una forma rara de este tilt es el estafiloma corneal congénito, en el que el segmento anterior está alterado, la parte posterior de la córnea queda revestida por el pigmento iridiano y adquieren esta forma y color. Ecográficamente comparten características con la anomalía llamada Peter Kill, con la queratoirido lenticular. No tienen Descemet y no hay endotelio corneal. Hay una falla en la migración de la célula de la cresta neural para formar el endotelio. En la disgenesis iridotrabecular, todos sabemos que hay varias formas y generalmente la que vemos es el glaucoma congénito primario, que usualmente es materia de otro tema, pero creo que para esta charla debemos revisar un poquito el síndrome de Axenfeld-Rieger, en el que hay diversas alteraciones pupilares, suele haber corectopia, es decir, la pupila está fuera de su sitio, lo que llaman pseudopolicoria, o sea, como si hubiera varias pupilas. La córnea usualmente está transparente, se ha asociado a mutaciones en PIT y en FOX, y muchos de estos pacientes tienen una piel redundante periumbilical. Cuando hay anomalías dentales, a veces un leve retardo mental, se llama el síndrome de Axenfeld-Rieger, como en este caso, este niño tiene el embriotoxon clásico, o sea, el Axenfeld, tiene alteraciones pupilares, tiene acá una corectopia, la pupila dirigida un poco hacia la banda del Axenfeld, hacia el embriotoxon posterior. Hallazgos menos frecuentes en el Axenfeld-Rieger, alteraciones óseas en la silla turca, síndrome de silla turca vacía, deficiencia de hormona de crecimiento, talla corta, piel redundante periumbilical y retardo mental. Pero casi siempre en estas anomalías, en el Axenfeld-Rieger, hay anomalías dentales que ayudan mucho para el diagnóstico del síndrome de Axenfeld-Rieger. Hay que tener cuidado cuando utilizamos el término disgenesia mesodermal, porque en genética se usa el término disgenesia mesodermal del segmento anterior en todas las revistas de genética a una condición muy específica que implica mutaciones en el gen PIT-X3, que es autosómica dominante, donde hay opacidad corneal congénita, catarata y glaucoma. Pero en oftalmología, como todos sabemos, disgenesias del segmento anterior corresponde a una serie de anomalías del desarrollo embrionario del segmento anterior, y en las que está pues el Axenfeld, el Rieger y todo ese espectro. Implica alteraciones corneales, más anomalías del segmento anterior, pero con diversos fenotipos y características. Dentro de las disgenesias está la aniridia, que es un desorden en realidad que se llama pan ocular. No es solo la falta de iris, hay una serie de partes del ojo están afectadas, es bilateral, simétrico, que puede ser simétrica o asimétrica. El cristalino parece flotar en la cámara anterior en casos severos con gran aniridia.
Estos pacientes suelen tener queratopatías, anomalías de las células STEM, o agenesia incluso de células STEM, alteraciones del cristalino, a veces cataratosos, la fobia es hipoplásica y hay hipoplasia del nervio óptico. 30 a 50% de pacientes con aniridia tienen catarata y un deficiente soporte celular en un 25% de los casos. 2/3 de los casos son heredados en forma autosómica dominante y tienen que ver con la mutación de PAX6 en el cromosoma 11p13. Y pueden tener tumor de Williams y por lo tanto hay que hacer eco renal cada 3 meses. El síndrome de Wark se ve en 1 a 10 pacientes a 10% de pacientes con aniridias. Es por una delesión en este segmento del cromosoma 11 y comprende síndromes de genes contiguos que es donde está el supresor de tumor de Wilms, el gen de aniridia, retardo mental y anomalías genitales. Enfermedades metabólicas no es parte del tema. La injuria por forceps, en cuanto a la córnea, siempre recordar las opacidades lineales, verticales del forceps, y también se han descrito injuria de la córnea por amniocentesis. Si vemos aquí, ya hemos revisado gran parte de esta clasificación. No sé si quieren terminar ahí o continúo con las distrofias, algunas. Tenemos todavía un poco de tiempo, Fernando. Ya, Sí, me doctor, parece. unos 10 minutos más tenemos. Ok. Entonces, en esta clasificación nos quedaría hablar un poco de las distrofias endoteliales y quizás unas palabritas de córnea plana. Las distrofias endoteliales son las que van a producir opacidad corneal temprana. Está la distrofia polimorfa posterior, la distrofia endotelial congénita hereditaria y la distrofia corneal posterior ligada a X. La distrofia polimorfa posterior es quizás una de las más frecuentes. Suele ser inocua, pero no siempre. A veces hay casos con opacidad, se ven como pequeños defectos en el endotelio con líneas. El grosor corneal suele ser normal, no hay edema. Como decía, puede manifestarse con edema corneal desde el nacimiento, aunque esto no es lo más frecuente. Y hay factores de riesgo para opacidad corneal cuando hay adherencias iridocorneales, más o menos en 25% de los casos, o cuando hay glaucoma asociado, que se ve en un 15% de los casos. Entonces, si bien es una condición bastante benigna, no hay que confiarse y el paciente requiere un examen oftalmológico completo para descartar algunas complicaciones. La distrofia congénita hereditaria, endotelial congénita hereditaria, el SHED, tiene 2 variedades y obviamente el diagnóstico diferencial casi siempre se tiene que establecer con el glaucoma congénito. Aquí la córnea no es grande, generalmente mide unos 10 milímetros. La variedad 1, que es autosómica dominante, en las 2 variedades, la 1 y la 2, presentan una opacidad difusa en vidrio esmerilado, como se ve en la foto, el diámetro corneal normal, la pío normal, el grosor corneal está aumentado por el edema, y hay que tener cuidado que en algunos casos puede coexistir con un glaucoma congénito. En la variante 1, que tiene mejor pronóstico, la córnea es clara al nacimiento y hay una opacificación lenta y progresiva y los pacientes no tienen nistagmus. Y en la forma 2, la córnea ya nace opaca, bastante opaca, y estos pacientes tienen nistagmus. El tratamiento es el trasplante de córnea o el DISEC cuando uno domina la técnica. La llamada córnea plana, quiero ver esto.
Sí, también llamada esclerocórnea periférica, es una entidad específica. Hay que tener cuidado porque en, en algunas, en algunos artículos y en algunos textos, a veces córnea plana se utiliza como sinónimo de esclerocornia, y no porque la esclerocórnea congénita tiene córnea plana, pero no son lo mismo. La córnea plana es una enfermedad muy específica, la córnea bastante plana. Hay dos variedades, una autosómica dominante, la otra es autosómica recesiva. Todas tienen hipermetropía importante. La periferia de la córnea está opacificada y tiene algunos vasos, y puede haber un arco lipídico porque estos vasos van a dejar exudar lípidos. La forma 2 es autosómica recesiva, el gen mutante se ha identificado, es el gen KERA, y puede presentar adherencias iridocorneales. En general, el manejo de estos casos básicamente es manejar el error refractivo y si hay una opacidad muy grande, hacer una queratoplastía penetrante. Como decía, esclerocornia y córnea plana son entidades diferentes. La esclerocornia puede ser uni o bilateral, la córnea está difusamente opaca, el diámetro normal, de la córnea es normal o pequeño y la causa es desconocida. Y en la córnea plana siempre es bilateral, hay hipermetropía importante, la córnea es pequeña y plana, el limbo es amplio y está engrosado y es turbio, el parénquima corneal está variablemente opaco y en algunos casos se ha identificado la mutación precisa. Otras opacidades corneales están asociadas a tumores congénitos llamados coristomas. Y como todos saben, un coristoma es un tumor de tejido normal en una localización que no le corresponde. En la conjuntiva puede haber piel, hueso, cartílago, glándula lagrimal, etc. Y se llaman coristomas simples aquellos que están constituidos por una sola estirpe celular, y coristomas complejos donde hay más de un tipo de células. Los dermoides corneales son relativamente frecuentes, se clasifican en 3 grados según su severidad. El grado 1, que es el más frecuente, son pequeños, menores de 5 milímetros, usualmente están al lado del limbo, pueden crecer por impulso o por influjo hormonal durante la pubertad y 1/3 están asociados al síndrome de Golden. El grado 2 ya son más grandes, puede cubrir una parte de la córnea central, se extienden hasta el estroma, la profundidad es bastante variable, pero no comprometen la décima. La forma más severa del grado 3 son bastante más raras, comprometen todo el segmento anterior y se asocian a microftalmos y anomalías del segmento posterior. Siempre recordar que los dermolipomas contienen tejido de la dermis, y esta es la localización usual y el color usual, temporales, cerca de la glándula lagrimal, y hay veces hay coristomas que son glándulas lagrimales ectópicas, como fueron este par de casos del Hospital del Niño. El diagnóstico diferencial son con los quistes de inclusión epitelial. Estos dos casitos los operamos, le sacamos el tumorcito y la anatomía patológica reveló que eran glándulas lagrimales ectópicas. En los dermolipomas yo prefiero no operarlos, y por más que los papás insistan, porque cuando han sido operados, y créanme que estos no los he operado yo, suele suceder de que se producen estos simbléfaron bastante serios y que pueden generar estrabismos restrictivos, ¿no? Y es porque estos dermolipomas, este es el paciente y esta es su tomografía,
se extienden profundamente en la órbita y pueden llegar casi hasta el ápex. Y uno, en el afán de irlos retirando, va a crear mucho trauma a los tejidos perioculares. Se asocian muchos de estos tumores al espectro óculo-aurículo vertebral, y estos pacientes con el espectro, ustedes todos saben, tienen asimetría facial, pueden tener fositas a nivel de la nariz, apéndices preauriculares, hipoplasia mandibular, etcétera, y el espectro incluye colobomas del párpado y fenotipos algo variables. Estos tumores también pueden estar presentes en el síndrome de nevus lineal o de nevus sebáceo, del Jadasson, que incluye este nevus sebáceo de la línea media, y tienen estos coristomas complejos. Estos son los ojos de este pacientito. Este es el paciente cuando es bebé. Este es otro paciente ya adulto con lo mismo. Este nevus puede llegar a crecer porque desarrollan tumores de folículos pilosos, etcétera, dentro del tumor. Otros de estos coristomas, otro es la lipomatosis cráneoencefalocutánea, en la que hay estos dermolipomas. Aquí está el paciente con su dermolipoma, tienen lipomas en el encéfalo, en el cráneo, pero también dentro del encéfalo. Y eso sería básicamente todo el espectro, quizás un poco grande. No sé cómo, bueno, no sé si me ven. Sí, sí, te estamos Sí, viendo. sí lo vemos, doctor. Sí, chatear. Ok, no sé si hay alguna pregunta, alguna inquietud. Sí, doctor, gracias en realidad por la ponencia. Tenemos una pregunta en el chat. Preguntan, ¿qué pronóstico su agudeza visual tienen los niños afectados por estas disgenesias? Eh, en general, de todas las disgenesias, el, el pronóstico Sí, visual, el pronóstico visual de todos estos cuadros clínicos tiene que ver primero con el momento del diagnóstico. ¿Qué tan pronto el niño es diagnosticado, llevado al oftalmólogo y se puede tratar? Si los papás lo llevan a tiempo o si el paciente puede recurrir a un centro especializado a tiempo, si es referido a tiempo también. Lo otro, con el grado de la opacidad corneal. Obviamente, cuando más grande el leucoma, más grande la opacidad, más deprivación y más ambliopía por deprivación. Cuando menos opaco, menos ambliopía por deprivación y más nos vamos hacia el manejo de la metropía. Y por último, si hay desarrollo de catarata o de glaucoma. Los niños que tienen glaucoma tienen menor pronóstico visual. Como deben haber revisado en glaucomas infantiles o glaucomas congénitos, no todo, si bien muchos casos van muy bien, no todos los pacientes con glaucoma van bien a lo largo de la vida. Algunos requieren 2, 3 cirugías y, y el pronóstico visual se empobrece si a su vez han nacido con opacidades corneales. O sea, si no solo es glaucoma, sino nacieron ya con opacidad corneal. Gracias, doctor. Doctor, y en cuanto al manejo expectante que usted mencionó, ¿hay una edad en la cual uno puede definir ya hasta acá se controla, ya no va a haber mayor complicación o el control va a ser siempre, toda la vida? También dependiendo de la alteración, hay alteraciones muy leves, por ejemplo, lo que llamaban antes el síndrome de Axenfeld, o sea, solamente la presencia del embriotoxo posterior sin ninguna anomalía del ángulo, etc. Esas formas de disgenesia leves
Yo creo que si no presentan anisometropías importantes, pueden ser manejadas fácil, y uno sabe que toda la vida van a seguir el mismo pronóstico que cualquier niño que tiene ametropía. Pero si ya hay otras disgenesias, por ejemplo, si hay anormalidades pupilares o del estroma del iris, hasta la adolescencia están en riesgo de que aparezca glaucoma. He tenido pacientes que los he visto y hasta los 14, 15 años no han desarrollado glaucoma. De hecho, que la foto que mostré de uno de los casos de Axenfeld-Rieger, lo vi hasta los 17 años, prácticamente solo con ametropía y sus defectos, y a los 17, 18 años empezó a hacer edema corneal de un ojo y presiones oculares altas en ese ojo, ¿no? O sea que hay que seguirlos por muchos años. Bien, doctor. Doctor Barriga, no sé si tiene algún comentario. No, solamente agradecerte, Fernando. Ha sido una clase extraordinaria, unos casos impresionantes realmente. Este es un tema complejo, largo, difícil de dominar para alguien que no es especialista como tú, en este caso, con tanta experiencia, ¿no? Yo siempre le transmito a mis residentes que todas estas enfermedades que vemos en esta etapa de la vida, muchos sobreviven, ahora sobreviven muchos, y los vamos a ver de adultos, ¿no? Y muchas veces nos llegan a la consulta como primera consulta por un problema que ya lo tiene de nacimiento, y a veces es necesario identificarlos. Yo me he dado cuenta, Fernando, no sé, corrígeme si me equivoco, pero a mí me da la impresión de que cuando estos niños crecen en el desarrollo que hay, en el crecimiento que hay, cambian significativamente la morfología de su problema ocular, y a veces resulta más difícil de diagnosticarlo cuando cuando es adulto que cuando es niño y tiene los signos un poco más claros, ¿no? Tú que has tenido la oportunidad de ver crecer mucho de estos niños, ¿hay algo de eso? ¿Te parece que hay alguna diferencia que debe tomarse en cuenta cuando el niño crece y de adulto se le examina? Sí, algunos casos sí son bastante estables a lo largo del tiempo, pero otros van a ir cambiando. En el Rieger, muchas veces algunas de las anormalidades del iris se van a ir agrandando, y la pupila puede empezar a sufrir, estar bastante central al comienzo, con algunas zonas de atrofia del iris hacia la periferia, pero estas atrofias por alguna razón empeoran con el tiempo y la pupila empieza a desplazarse. Y esto suele ser asimétrico, ¿no? Entonces tú puedes ver al paciente mucho tiempo después, y esto pasa, y ves la pupila bien desplazada, la agudeza visual baja, y el paciente viene a ti y te dice, bueno, me han dicho de que no, debieron operarlo hace tiempo porque ese ojo ya está amplió, pero no ve, y sin embargo no es así. La pupila años atrás había estado mucho mejor posición y no tenía ninguna indicación quirúrgica. Entonces hay que tener mucho cuidado con los comentarios que uno hace en ese sentido. En la distrofia